Vamos a otro punto. Y en este caso también lo mencioné un poco en cómo escribir horror. Y son los factores ocultos. En este caso estamos entrando mucho en el tipo de terror que se une al suspenso. Y es propiamente que haya algo peligroso pero que se oculta. Es más la capacidad o la posibilidad de ocultarse, sobre todo en espacios donde técnicamente nada se podría ocultar, como en el pequeño espacio debajo de una cama, al lado de un mueble, en una pequeña oscuridad, en una esquina de un callejón, etc. Y esto es importante. Ese lugar donde se oculta debe ser algún espacio donde el personaje, por la excusa que quieras, tiene que pasar o tiene que acercarse, pero que aunque se acerque o aunque él le aumente, digamos, la luz o trate de verlo, sea difícil hasta que ya esté demasiado cerca y obviamente en una posición donde corre un riesgo importante. Así que si tu intención es propiamente que el ocultarse cause ese miedo, es más útil considerar el lugar donde se oculta al que se oculta propiamente. Por ejemplo, hay microrelatos de terror donde simplemente te dicen que puedes revisar bajo la cama, puedes abrir todas las puertas, puedes encender todas las luces, revisar la cortina del baño, etc. Pero que no te preocupes, para cuando tú revisaste, él ya se ha escondido. No te dicen qué. Realmente no importa qué se está ocultando. De hecho, cuando tú estás tratando de que dé miedo porque se oculta, el punto es que tu espectador no lo sepa, lo suponga. Entonces considera más el espacio que el ente en sí. A menos, claro, que sea algunas opciones, como hablamos en terror, donde lo que quieras hacer es un sesgo del resultado que se obtuvo, el no saber si fue real o no. Pero bueno, para esos detalles, te recuerdo una vez más, puedes verlo en los videos de cómo escribir horror en mi canal. Siguiente, emociones desacordes. Ya había expresado un poco esto en horror, donde la emoción incompatible con el suceso incomoda. Esa emoción incompatible haga pensar que este personaje o este ente o lo que sea se sienta cómodo o seguro de algún modo en un espacio peligroso, o viceversa, que estés en un espacio seguro, en una situación tranquila y este personaje se siente en riesgo. Básicamente porque el primero es decir al espectador que si este personaje está seguro, está bien, muy probablemente él es el perpetuador y entonces yo estoy en peligro por estar cerca de él. Caso contrario, este personaje sabe algo y ya me está alertando que algo va a ocurrir. El segundo es un poquito más complicado, depende mucho que ya la trama te haya dado alguna indicación, que ya hayas construido ciertas especulaciones, cierta expectativa en tus espectadores. Porque hacerlo al principio, donde el personaje ya se siente asustado porque algo va a pasar en un parque donde están jugando niños, me va a mantener nada más expectante a ver qué pasa, pero todavía no me va a causar emociones, todavía no me diste ese tiempo de asimilar ese miedo. Vamos a otro. El realismo. Primer punto, realismo no es decir que eran ojos hiperrealistas. No. Todas estas cosas de los creepypastas que los hace ser hasta risibles por la mayoría de la comunidad, donde agregan que todo es hiperrealista, no da miedo, da risa porque es absurdo. ¿Qué es el realismo? Primer punto, si tú vas a hacerlo en una especie gráfica donde vas a dibujar, donde vas a hacer una actuación, a ver disfraces o lo que sea, sí, pon esos objetos, pon lo que parezcan reales, pero no me digas que es real. ¿A qué me refiero? El decirme tú que es real, ese énfasis me hace un énfasis que no es necesario. Si fuera real, entonces ¿para qué me lo dices? Es prácticamente avisarle a tu espectador y repetirle varias veces: esto es una mentira. Entonces muéstralo, no lo digas. ¿Qué es mostrar? Por ejemplo, en el caso de una narración, habla de la sangre, de la sensación que tenía pegostiosa, quizá del olor a hierro. Puede ser
alguna situación donde diría, los recuerdos son como los ojos o los dientes de un lobo, por ejemplo. Compararlo. Otra es hacerlo de manera natural. Esto también lo hace realista. Que los personajes actúen como realmente alguien actuaría en esa situación. Si tú pones al personaje demasiado bruto como para que vaya donde nadie en su sano juicio iría y por eso está en peligro, y va sin armas sabiendo que ahí puede haber algo peligroso y no agarra por lo menos un palo que tenga al lado, no va a ser un personaje que realmente dé miedo, va a causar muy probablemente molestia. En el caso de cuando lo están viendo niños, pues sí les da miedo, por eso muy popularmente las películas de terror se dice, bueno, cuando era niño me daba miedo y demás, cuando son grandes les causa risa y a veces es una comedia involuntaria, porque te das cuenta que los personajes, para que hicieran lo que el autor quería, los volvieron completamente irracionales. Entonces, mejor justifica el hecho de que no le quede otra opción, que tenga que ir para cierto lugar desarmado por algún motivo, que si el personaje tuvo que perseguir al monstruo, tenga alguna razón por qué no está armado. Eso es lo que es usar el realismo en tu obra. El hecho de mostrarme las cosas, no decirme que son reales. El hecho de actuar de manera natural. Si yo corro tras el peligro, bueno, que sea un personaje que realmente es valiente, que tiene algo que proteger o tiene tal vez un odio hacia ese algo, que lo vuelve irracional. No simplemente por conveniencia del guión. O vas a terminar con muchas creepypastas que son del montón, son repetitivas y vas a ver que aparecen en los tops de los creepypastas más ridículos. Para que veas un poco de ello y evites tener estos errores, te voy a dejar un video en la descripción de el youtuber Careón, donde justamente lee algunos creepypastas y al mismo tiempo se está burlando de ellos, expresando lo que realmente uno siente al ver que los personajes o las situaciones son completamente absurdas. Y este puede ser de hecho el más importante de los demás. Si tú también, es cierto, podrías cambiar las leyes de tu mundo, entonces haz que en ese mundo sea lógico que los personajes actúen así, pero ya me tuviste que haber dado ciertas reglas en diálogos, en imágenes o demás que me hagan entender eso, para que esas actitudes sean realistas en el mundo. Si tú tratas de hacerlo de tal modo que parezca que ocurre en este mismo mundo, intenta usar justamente la lógica de este mundo. Aunque tú hagas reglas mágicas, es válido, pero que tus personajes usen el sentido común. Vamos a otro punto, que son el terror filosófico. Este es poco conocido y de hecho es difícil de usar y te voy a advertir de una vez, mucha gente no le causa inquietud o molestia. De hecho, es muy fácil que las personas no lo entiendan y te voy a explicar por qué sucede esto y bueno, algunas formas en las que puedes tratar de evitar ese problema. El terror filosófico se basa en usar algunas de las premisas de la filosofía, algunas corrientes, y llevarlas a un grado frustrante. ¿A qué me refiero? El nihilismo, por ejemplo, niega todo, incluso la existencia de la misma persona. El solipsismo nos dice que estamos completamente solos. La única mente de la que puedes estar seguro que existe es la tuya y todo lo demás bien podría ser una simulación y tu cerebro dentro de un bote de agua recibiendo estímulos eléctricos que te hacen percibir esa realidad. De igual manera, cualquier otra que ya sea cuestione la realidad, cuestione tu libre albedrío, por ejemplo, es algo muy común donde se cuestiona justamente si tienes un libre albedrío o si eres una creación de autor o un dios. Y entonces todo lo que haces realmente está planeado, tú no tienes dónde escapar. La hipótesis que dice que este universo se repite infinitamente, entonces tú ya viviste esta vida y ya todo quedó plasmado desde hace muchas repeticiones anteriores y que esos son los déjà vus. Entonces ya viviste las cosas tal cual van a suceder y no las puedes cambiar. Todas esas hipótesis de filosofía, y básicamente puedes revisar cualquiera, te voy a dejar otro video aquí abajo sobre algunas hipótesis curiosas de la filosofía para que tomes cierta referencia al respecto. Al llevarlas a un grado abrumador, se vuelve algo que puede estresar. ¿Por qué?
porque pensar que no existes, que lo que conoces es una mentira, tienes que cuestionarte tu realidad y pues genera que todo lo que entiendes se derrumbe. Y el pensar que estás una vez más encerrado, como mencioné, en el claustro, en algún ciclo, etcétera, puede ser muy abrumador y puede causar miedo. De hecho, hay un creepypasta que ronda por ahí que dicen donde hay la hipótesis de la inmortalidad cuántica, donde en algún universo, cada que estuviste a punto de morir, en un universo paralelo sobrevives, en otro mueres. Entonces técnicamente habría un universo donde siempre vas a vivir, y eso te haría inmortal. No te haría que estés siempre bien, solamente te haría tener que vivir infinitamente. Entonces también hay algunos creepypastas que usan ese tema. ¿Y por qué es difícil de entender? Porque mucha gente nunca se ha cuestionado eso, no las ha pensado. Entonces, no las conoce y aunque medio las expliques, no las interpretas. Va a parecer incluso un chiste, de hecho se usa mucho para la comedia, la filosofía, donde una muy común es, ¿esto realmente existe? ¿O solamente existe porque lo vemos? Y si lo dejáramos de ver, dejaría de existir. Explicado así, es absurdo y de hecho lo hace cómico y no es la teoría real. La teoría real es lo que te dije del cerebro, del nihilismo, del solipsismo. ¿Esto existe realmente o solo percibimos si hay una realidad la cual no podemos percibir? Y esto, bueno, te genera algunas dificultades entre generar miedo o simplemente confusión entre quien no lo entienda. Y entre quien ya lo entiende y tiene cierto avance en esas teorías y ha investigado varias, hasta solamente le puede parecer entretenido o curioso, sin pasar más allá de ello, de una historia palomera. Entonces, si tú lo quieres manejar, intenta que en tu explicación, en tu historia, al mismo tiempo des esa base a tu espectador. Probablemente necesites primero explicarle de qué estás hablando y tal vez después contar los hechos. O quizá al mismo tiempo, mientras estás explicando los hechos, el espectador empieza a entender las implicaciones de esa teoría para él. Es algo bastante complicado. Por lo tanto, regularmente va a ser un público más selecto. Pocos van a ser los que realmente conozcan ese tipo de teorías o hipótesis y los que sientan algún gusto por verlo. Que es la otra opción, directamente dirigirlo a pues quienes saben un poquito más de filosofía o de psicología. Y ahora pasamos a otro punto, el valle inquietante. Para quienes no lo conozcan, lo voy a resumir brevemente, pero también voy a dejar un video en la descripción si tienes dudas al respecto. ¿A qué se refiere? Nosotros como seres humanos, cuando vemos algo que puede parecer una cara, lo imaginamos. Por ejemplo, es muy clásico el que los dos faros de un carro y el radiador parezca una cara. Entonces nosotros podemos incluso ver tres cosas acomodadas así y ya vemos una cara. Mientras más parecido sea esto a la realidad, nos va agradando más, como son los peluches, como son los juguetes infantiles. Pero llega un punto donde ese agrado se convierte en incomodidad y tiene que volverse mucho más real para volver a agradar. Ese espacio hacia abajo es lo que se conoce como valle inquietante, que es lo que normalmente uno siente con las muñecas de porcelana o con los maniquís, o a veces también con algunas animaciones 3D, dependiendo de qué tan bien hechas estén. Entonces, esto es un factor que te puede causar miedo. Pero describirlo es inconveniente. Ocurre lo que te decía cuando hablamos de realismo. El realismo no es decirle a una persona que cuando viste un dibujo en internet los ojos eran hiperrealistas. Nadie habla así. Por tanto, si tú lo vas a mostrar en medios gráficos, ya sea un dibujo, un maniquí, una muñeca, una obra de teatro, etc., bueno, lo manejas tal cual, que parezca muy real, pero deje ese sesgo suficiente. Ahora, si tú lo vas a describir, te recomiendo que directamente vayas a objetos que ya causen en la mayoría de los espectadores esa sensación. Repito, decirles, era un maniquí, una muñeca de porcelana con la que está interactuando el personaje y de donde proviene esa inquietud, ese miedo.
Y así realmente ya a la persona que haya convivido con eso le das esa sensación. Si tú vas a expresar el sentimiento, como hablábamos de las fobias, sería un poco inconveniente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si tú me repites se ve real, suena que me estás mintiendo. Porque ¿por qué me insistes en que se ve real sin se ve real? Yo nada más lo imaginaría así. Es como cuando en internet te dicen, te aseguro que esto no es una estafa. Y ni siquiera has terminado de leer la oferta que te están dando y dices, ya me están diciendo que no es una estafa, aquí debe de haber una trampa. Ya genera eso en el cerebro. Entonces vete directamente a que el espectador lo reconozca por sí mismo, o puedes agregar ilustraciones en tu obra, ya sea hechas a mano, hechas digitalmente o fotografías, para causar este valle inquietante. También a veces las muñecas tejidas llegan a funcionar para ello. Pero el valle inquietante, eso sí, depende de cada persona qué lo causa y qué no. Así que es posible que si tú hablas de muñecas o de maniquís o demás, va a haber un grupo de gente a la que pues les van a parecer lindos y hasta tal vez les dé ternura la historia. Y es en serio esto que te estoy diciendo, que haya terror, les puede causar ternura. Y va a haber otras a las que les dé miedo. Eso es muy subjetivo. A diferencia de las fobias, donde podrías causarle incomodidad, aunque sea algo a la que previamente no le tenía, en este caso no, porque no es un factor consciente, es completamente algo inconsciente, porque la misma persona sabe que no es real, pero algo dentro de él le hace dudar de esa manera, parece tan real y a la vez no. Recuerda, para que entiendas bien este proceso, te dejaré el video en la descripción sobre el valle inquietante. Vamos a otro punto. Las fuerzas superiores.